Today we will talk about something unexpected. Hi everyone! Today's word of the day is going to be a phrase. It is a really common phrase to use and it's a good one to learn. The phrase of the day is de buenas a primeras. De buenas a primeras. This literally doesn't make any sense, but this phrase means when something happens suddenly or without any warning. Let's see a few examples. De buenas a primeras, Miguel renunció a su trabajo. De buenas a primeras, Miguel renunció a su trabajo. De buenas a primeras, me caí de la bicicleta. De buenas a primeras, me caí de la bicicleta. Vi salir a mi amigo del restaurante de buenas a primeras. Vi salir a mi amigo del restaurante de buenas a primeras. De buenas a primeras, mi novio me dio un beso. De buenas a primeras, mi novio me dio un beso. De buenas a primeras, mis amigos me sorprendieron con una fiesta. De buenas a primeras, mis amigos me sorprendieron con una fiesta. De buenas a primeras, mi jefe se enojó. De buenas a primeras, mi jefe se enojó. El perro del vecino me atacó de buenas a primeras. El perro del vecino me atacó de buenas a primeras. Estaba durmiendo y de buenas a primeras mi amiga me despertó. Estaba durmiendo y de buenas a primeras mi amiga me despertó. Estaba esperando en la fila del cine y de buenas a primeras alguien se metió. Estaba esperando en la fila del cine y de buenas a primeras alguien se metió. Estaba jugando baloncesto y de buenas a primeras el balón me pegó en la cara. Estaba jugando baloncesto y de buenas a primeras el balón me pegó en la cara. Ouch! Okay, I hope you like this video. Leave me any questions about this Spanish phrase. Also, leave examples down below. I always love to see that. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Visit smlessons.com for more free Spanish lessons. Also, support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!